Gracias, Luis Garicano, por recibirnos. De hecho, tenemos el honor de inaugurar con usted, contigo, si me permites, en Sí, por favor, compañeros de confinamiento, sí. de inaugurar contigo estos cafés digitales con que Societat Civil Catalana quiere contribuir al diálogo sobre cuestiones fundamentales, que ahora obviamente solo puede ser por vía telemática. Digo que tenemos el honor porque, porque Luis Garicano es una magnífica persona y un prestigioso economista, que en estos momentos es muy importante. Saber qué piensan los economistas. Es una persona reputada por la London School of Economics. Ahora mismo es eurodiputado, es vicepresidente del grupo Renew Europe, Renovar Europa, y también del grupo de los liberales y demócratas europeos. Es miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, en fin, ¿quién da más? Bueno, Luis, como ante todo eres una persona, eres un ser humano. Queremos saber cómo estás viviendo tú el confinamiento, cómo te está afectando, cómo lo llevas, ¿qué haces? Simplemente te corrijo un detallín, que ya no estoy en la Ejecutiva de Ciudadanos. Bueno, de acuerdo. Esto es lo único que te corrijo. Tomamos nota. Muchas gracias por la presentación. El confinamiento para mí está siendo, como para todo el mundo, pues, un descubrimiento de muchas cosas diferentes, de muchas sensaciones. A veces estás con muchas ganas y con mucha ilusión con cosas que tienes que hacer y otras veces se te hunde la moral, la verdad. Es durísimo ver lo que está pasando ahí fuera. Yo creo que como economista lo más importante para mí es que realmente ahora mi trabajo es muy, muy importante y siento que tengo que trabajar lo más posible. No estoy trabajando 14 horas diarias, incluido sábado y domingo, porque ahora la gran cuestión es cómo vamos a financiar todas estas cosas que queremos hacer. O sea, está muy bien que queramos que todo el mundo conserve sus ingresos, que hemos propuesto desde Ciudadanos, yo he propuesto yo ya hace semanas. Está muy bien que todas las empresas tengan liquidez para hacer frente a sus pagos, muy bien. Y está muy bien que hagamos más inversión en sanidad y que prioricemos los sectores clave. Pero todo eso cuesta mucho, muchísimo dinero. Y España es un país y lo que tenemos que conseguir es que todo eso se pueda financiar. Entonces, al final, como todas las cuestiones de recursos, pues van a la economía. Y también hay otra pregunta de economía que es extremadamente complicada, que es cuánto tiempo y cuánto coste vamos a incurrir estando en esta situación, cuántos meses podemos aguantar y cuándo vamos a decir que esta es la nueva normalidad y empezar a tratar de hacer una vida normal. Porque la economía se puede contraer un 30 o un 40%, depende de cuánto cerremos y cuánto dure. Entonces, son contracciones económicas que nunca jamás en la historia se han producido y que tendremos que aprender a tratar. Es que me parece de una gran valentía, de una gran honestidad en estos momentos en que nadie se atreve a mentar a la economía en la casa del ahorcado. Y además, bueno, tú tienes una visión, supongo que más global de la que tenemos la mayoría, porque estás en permanente contacto con tus colegas del Parlamento Europeo, con economistas de otros países. Por ejemplo, por mencionar un tema poco polémico, ¿qué te parece la decisión de las autoridades europeas de poner fin a la etapa de austeridad? ¿Es creíble? ¿Es sostenible? ¿Se podía haber hecho antes? Sí, no. Yo creo que hay una cosa especial y que cuando las cosas cambian hay que cambiar las decisiones. La austeridad, el momento de mirar el déficit, sirve precisamente para tener espacio para hacer lo que hay que hacer ahora. Es decir, las dos cosas van juntas. Hay muchos keynesianos en España que solo les gusta gastar más, pero nunca ahorrar más. Y de lo que se trata es de ahorrar más cuando las cosas van bien para poder gastar mucho cuando hace falta. Y en este momento no se trata de inversión, de demanda agregada, de gasto, tal. Se trata claramente de un seguro para todos. El Estado ahora tiene que ser el seguro contra este choque económico que estamos sufriendo todos, dar una seguridad a todos de que, oye, te voy a obligar a quedarte en casa, pero no te vas a quedar sin comer. Eso es lo que el Estado ahora tiene que hacer. Y la Unión Europea lo que ha dicho es, por supuesto, que se olviden del déficit y que se olviden de todo lo demás. Eso está bien hecho. Ya, pero Luis, ¿esto quién lo paga? Porque en última instancia todo esto sale del bolsillo de los ciudadanos. Y a ver, de algún modo, algunos tenemos la impresión de que en parte esta pandemia, esta crisis, lo que ha puesto de manifiesto es que no se estaban utilizando los impuestos de los ciudadanos para lo que se decía que se estaba utilizando o no en la medida adecuada. O sea, que nos ha pillado, digamos, sanitariamente, socialmente un poco en la cuerda floja. Entonces, claro, ahora la gente puede tener miedo y además echar de menos un mando único.
en Europa para responder a todas estas amenazas? Sí, me has hecho como 2 o 3 preguntas, pero las intento responder todas. ¿Quién lo paga? Siempre tenemos ese problema. Lo vamos a financiar con impuestos hoy, lo paga la gente que está hoy aquí, o lo vamos a financiar con deuda y lo pagan las generaciones futuras. Ahora los tipos de interés están muy bajos y entonces se va a pagar todo con deuda. Se va a emitir deuda y eso quiere decir que los jóvenes ahora pues van a tener todavía más carga fiscal en el futuro para pagar todo esto que se está gastando ahora. Eso es inevitable cuando se gasta tanto, ¿no? ¿Nos ha pillado poco preparados? Bueno, tenemos un sistema sanitario de país rico. Un país rico es un país donde la gente de repente se vuelve antivacunas. Ahora vemos que la vacuna sería lo más importante del mundo, ¿no? Vale, Claro, a revisar eso, ¿no? Sí, ¿cómo se ha puesto a volver antivacunas? Bueno, pues porque no hay epidemias. Y cuando no hay epidemias, la gente se olvida de la mayor avance que se ha hecho en la historia de la humanidad, que es la vacuna. Y entonces, en un país rico, pues no tienes los recursos para dar de repente una atención primaria por una enfermedad infecciosa a millones. Pero Luis, perdona que te interrumpa. A ver, hay una cosa que hay gente que no entiende. A ver, y sin minimizar las cifras de contagio, esto no es el virus del ébola. Este virus no tiene una mortalidad terrorífica. La gente no entiende cómo en un país con 47 millones de habitantes no tenemos camas para 10.000 contagiados, o sea, no hay UCI para todos, no hay camas para todos. No son pocas cifras para hacer saltar la banca sanitaria, y no aquí, en otros países. Eso es lo que la gente en todos los países, más o menos España está donde está el Reino Unido. Un poquito donde se las sanidades pretendidamente universales. La sanidad española está en número de camas más o menos por donde está la del Reino Unido, por delante de donde están otras. La realidad es que este virus tiene una cosa un poco rara, que es la mayor parte de la gente que lo coge no le pasa absolutamente nada, el 80%, pero hay una proporción muy alta y muy desproporcionada con la mortalidad. La mortalidad es relativamente baja también, es más alta que otras cosas, pero no es enorme. Que no es... Pero lo que tiene entre medias es que hay muchísima gente que necesita respiradores y que necesita UBI. Eso es lo que es verdaderamente. A lo mejor tienes un 10% de la gente que se enferma que termina necesitando hospitalización. Y eso es lo que complica tanto el tratar esta enfermedad. Eso es lo que hace que esta enfermedad sea tan cara, que realmente tienes un pico de utilización de UBI que se va a llevar por delante las UBIs de todos los países del mundo, no solo la española y la italiana, sino ahora mismo los ingleses van a ir por el mismo lado y por el mismo lado van a ir los americanos. La sanidad, hay que ir asumiendo y hay que abrir un debate sobre que la sanidad no era tan universal como nos habían dicho. O sea, que de algún modo tenía algo, no diré de estafa piramidal, pero sí de contar, o sea, de no estar preparados para pandemias de este tipo. Yo creo que para pandemias de este tipo no estábamos preparados nadie. Yo creo que no va a haber ninguna sanidad en el mundo que lo aguante. Y yo creo que no es un problema tanto de la sanidad como de la sociedad. Es decir, para parar el contagio no hay que tanto curar a mucha gente, sino conseguir cambiar comportamientos, ¿no? Y eso es lo que ha sido muy difícil, empezando por nuestra clase política. Hemos visto a un vicepresidente en cuarentena, era una reunión del Consejo de Ministros, y a lo mejor conocía a la gente, quién sabe. La realidad es que a la gente le ha costado mucho concienciarse de que había que tener mucho cuidado con el contagio. Y eso quizás es lo que al final ha sido lo más complicado, ¿no? Que no ha habido suficiente previsión a la hora de responder a las noticias que venían de Italia y de China, y eso me parece que es más importante que el sistema sanitario eso no es capaz. ¿Ha faltado o falta mando único en España y en Europa? Falta coordinación en Europa, sin ninguna duda. Europa no tiene competencia sanitaria y España tampoco tiene competencia sanitaria. Lo tiene todo descentralizado a las autonomías. Y una cosa que vemos, que realmente pues, es un poco pena, ¿no? Es que los alemanes están ofreciendo a Italia y a Francia llevarse enfermos a sus hospitales porque les quedan camas, y en España no estamos viendo de momento que una autonomía se haga cargo de los enfermos de otra. La realidad es que falta coordinación en Europa a la hora de adquirir medicamentos y todo, y desgraciadamente también en España. Pero cuando Quim Torra pide, por ejemplo, el confinamiento total de Cataluña, ¿puede ser para ocultar que la sanidad catalana es de las más esquilmadas en los últimos años, es uno de los puntos más negros? Sin ninguna duda, yo creo que el señor Torra lo ha dejado claro todos los días de su gobierno, que solo tenía una prioridad, que le importaban muy poco la gestión, que le importaban muy poco los presupuestos y que lo único que le importaba
era sacar adelante sus embajadas, sus doctrinas, sus propagandas, sus enfrentamientos. Y sinceramente yo creo que lo que estamos viendo ahora es que todo eso, igual que los movimientos antivacunas, estos movimientos así mitómanos, raros como estos que se han inventado y tienen una historia en la que Cervantes y Shakespeare y no sé quién más son todos catalanes, pues estos movimientos son movimientos de ricos que se aburren. Insolidario. Sí, y que no son conscientes de lo que es muchísimo el lujo que han alcanzado nuestras sociedades de vivir en democracia y vivir en libertad. Solo ahora nos damos cuenta de lo que maravilloso que es ir a la calle y tomarse una cerveza en una terraza, ahora que no nos dejan hacerlo. Solo ahora nos damos cuenta de lo bueno que es tener un trabajo, ir al trabajo y encontrarse con sus compañeros y volver. Y estos movimientos milenaristas del separatismo y de tal, pues realmente un poco surgen en sociedades que se aburren y que no son conscientes de lo mucho que tenemos. La transición la hicieron nuestros abuelos y nuestros padres que estaban horrorizados por una guerra civil, nuestros abuelos más que nada. Esos que estaban los Santiago Carrillos y los Manuel Fragas, que a pesar de que habían estado en dos bandos, pues dijeron, esto no puede volver a pasar. Cuando esa memoria histórica se acabó, vino toda esta ignorancia salvaje. Esta ignorancia salvaje de decir, esto tenemos toda la basura, ya haremos otra cosa, pero oiga, ¿cómo que ya hará otra cosa? No se da cuenta de lo que hemos alcanzado. Y solo ahora nos damos cuenta de lo mucho que hemos alcanzado y de lo frágil que todo es. ¿A los economistas os están escuchando? Porque, a ver, por ejemplo, que la Reserva Federal o que el Banco Central Europeo puedan ser el prestamista de último recurso, ¿qué nos va, y subrayo el nos y no es un problema estático, qué nos va a solucionar a los autónomos, por ejemplo? Porque a lo mejor primero hemos ignorado la precarización de la sanidad y ahora la de la economía. O sea, ¿qué va a pasar con los autónomos, con la economía sumergida que paró el golpe de la pasada crisis? O sea, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Bueno, yo creo que el tema, digamos, nos han escuchado y la actuación de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo ha sido absolutamente clave. Porque los 750.000 millones de euros de basura... Perdón que te interrumpa, no todos los han escuchado, porque, por ejemplo, lo de eliminar la cuota de autónomos del mes de marzo, nanay. No, eso no. Yo me refería a la FED. La FED te referías a la gente que entiende, sí. A los, la FED nos ha escuchado porque realmente si la FED no hubiera... Porque esto nos importa. Porque si la FED no dice, no os preocupéis, España va a poder tener el dinero que necesita, los tipos de interés que a la deuda española hubieran subido, hubieran tenido una crisis de deuda y no podríamos financiar todo lo demás. Con lo cual, ese bazooka europeo es crucial para que luego España pueda operar y hacer las cosas que tiene que hacer. Ya, pero, a ver, yo creo que esto a la población la pilla un poco resabida, porque hace no tanto se nos dijo que había que rescatar al sistema financiero, que si no la economía real iba a sufrir. El sistema financiero utilizó las inyecciones de fondos públicos para enjugar su morosidad, el crédito no fluía, los particulares sufrían, las empresas sufrían y nunca nada volvió a ser lo mismo. ¿Cómo sabemos que esta vez no nos van a volver a, y perdón por la expresión, tangar? Bueno, es que el tipo de crisis que tenemos ahora es extremadamente diferente, ¿no? O sea, ahora lo que está pasando es que el sector financiero y todo demás está todo sin problemas y lo que tienes es un shock externo, un golpe a tu economía. Piensa en ello como un terremoto a cámara lenta que durara semanas. Que un edificio se va cayendo, otro edificio se va cayendo, otro edificio se va cayendo. Y no te puedes poner a reconstruir porque no sabes cuál va a ser el siguiente edificio. O sea, normalmente cuando hay un terremoto se cae todo el mundo se pone a trabajar al día siguiente, se ponen las empresas, se pone la gente y la actividad pues se recupera. Aquí tenemos un terremoto que cada día se va cayendo una casa y no sabemos cuál es la casa siguiente que se va a caer. Mi teoría es que hay mucha economía fuera del radar, mucha economía sumergida, mucha economía precaria a la que el sistema no consigue atender. Si no se puede dejar de cobrar las cuotas a los autónomos, ¿cómo vas a proteger a la economía sumergida? No, efectivamente, en España hay muchísimas personas que dependen de un cheque diario y que todo este shock que va teniendo la economía, de que se van cayendo cosas, les deja totalmente fuera de juego. Eso es así. Yo creo que lo que hay que conseguir es que haya una renta que llegue a todo el mundo del COVID, o sea, que esté claro que es por este motivo, que llegue a todas las gentes que se tienen que estar en casa porque no tienen más remedio. Quiero decir, oye, es que yo me querría ir a trabajar pero no me dejan, pues mire, yo te voy a pagar, pero no voy a dejar que se muera usted de hambre. O sea, todo el mundo
que no tenga más remedio que quedarse en casa, tiene que tener unos ingresos. Eso está así de claro. Bueno, ahora si te parece te voy a hacer una última pregunta yo y luego te voy a dar paso a algunas preguntas pues, que algunos socios simpatizantes de Sociedad Civil Catalana quieren aprovechar. Mi última pregunta es, bueno, hoy he leído en algún sitio que tú manifestabas sorpresa y admiración por la responsabilidad, con la disciplina con que la gente se está quedando en casa, realmente está aceptando quedarse en casa sin salir, pero esto contrasta con el incremento de la agresividad y la escalada en algunos sectores políticos. Estoy concretamente pensando en el independentismo, que han llegado a acusar a Madrid de intentarles infectar adrede, de decir que si Cataluña fuera una república independiente menos catalanes morirían, y no es solo una manera de hablar. Por ejemplo, hay ataques físicos personalizados y feroces como los que está volviendo a sufrir una persona como Enric Millo, el que fue delegado del gobierno en circunstancias muy duras. ¿Qué opinas tú de esto y cómo...? Pues que estas personas están enfermas. Les recomiendo que vean el vídeo de las declaraciones de la consejera de Sanidad que circula por las redes en las que esta señora se niega a aceptar absolutamente ninguna restricción de salud pública de ningún tipo en ningún momento. Y me acuerdo del Mobile World Congress de, oye, cuando todas las empresas del mundo te dicen que es peligroso venir, a lo mejor, en vez de pensar que hay una conspiración mundial del universo, a lo mejor lo que tienes que pensar es que este virus es arriesgado. Entonces, ahí el gobierno catalán demostró que es un gobierno que solo le importa una cosa, que es la propaganda. Y la verdad es que me parece que es de personas enfermas estar en este momento atacando y personalizando con una persona como yo los males que tenemos. Creo que España está demostrando una madurez enorme, efectivamente, como decías, de no ir, de no romperse, de no atacarse, la gente ser respetuosa. Y creo que la gran excepción está siendo estas personas que están enfermas mentalmente, sinceramente. O sea, no hay esa reacción en ningún sitio y no debería haber esta reacción absolutamente demente, sinceramente. ¿Tú te muerdes mucho la lengua estos días, Luis, como personaje? Todo el tiempo, muchísimo. O sea, me muerdo la lengua 9 veces de cada 10 y bueno, pues es lo que hay que hacer. Quiero decir que uno, pues lo que tenemos que hacer todos, estamos todos viendo cosas que no nos gustan, pero también vemos cosas que nos gustan. Y yo sinceramente creo que esta pérdida de libertades civiles que hemos tenido, que nos pongan a todos en arresto domiciliario y que lo hayamos aceptado todos de buen grado, que estemos todos en casa y todos cumpliendo, pues es una muestra de una madurez de una sociedad, sin ninguna duda. El señor Río quiere que te pregunte de su parte, bueno, un poco esto que hablábamos hace un momento, se manifiesta preocupado por si esta eclosión de nacionalismos centrífugos, de populismos, de aires comunistas dictatoriales, bueno, que esto cómo se ve en el Parlamento Europeo, cómo se ve a nivel europeo, si a ti te preocupa, pues que desencadene dinámicas irreversibles a nivel continental. La reacción que vamos a tener a esto está todavía por ver, no sabemos qué es lo que va a suceder. Puede ser, muy posiblemente, que veamos un movimiento deglobalizador, que los populismos crezcan, que las fronteras, los que definen las fronteras crezcan. Imagínate, por ejemplo, que conseguimos suprimir el virus, pero que quedan residuos del virus en India o en África. Pues supongo que habrá un movimiento para cierre de fronteras o no sé lo que habrá, que es muy difícil saber lo que habrá, ¿no? Pero lo que quiero decir es que habrá muchos movimientos nacionalistas que cojan fuerza con todo esto. Por otro lado, en mi opinión, también todo esto demuestra que tenemos que actuar juntos y que Europa no tiene suficientes competencias para hacer lo que los ciudadanos queremos que haga. Y otra posibilidad es que de aquí surja un salto adelante en la construcción europea en la que todos digamos, oye, necesitamos más Europa y mejor Europa. Pero, por ejemplo, tú denunciabas, y me parece que con toda la razón, la actitud de Francia y Alemania acaparando material médico como uno de los ataques más desleales contra la Unión Europea. Sí, o sea, el mercado único quiere decir, mira, tú vas a producir las manzanas y yo produzco los coches. Okay. Con la idea de que, oye, si algún día yo necesito manzanas, tú me las vas a vender. Si el día que yo tengo hambre y yo solo produzco coches y no produzco manzanas, tú me dices, no, ahora las manzanas me las quedo yo, pues entonces estamos en un aprieto. Porque, claro, yo he dejado de producir manzanas adrede pensando que me las ibas a vender tú. Entonces, si tú cuando vienen mal dadas cierras tus fronteras a las cosas que son necesarias, eso es un problema grave. Creo que eso no va a suceder más. Creo que Europa ha puesto freno a eso. Creo que la Comisión Europea es muy consciente y espero que esto sea la última vez que lo vemos. Es muy grave. Pero digamos, una lección de esta crisis, tanto a nivel autonómico como a nivel europeo, es que para ciertas cosas
tiene que haber un mando único, tiene que haber una autoridad central, buena, mala, regular, pero tiene que haber alguien que coordine, que no permita que cada uno cambie. Estas crisis no son crisis a escala local, son crisis a escala global y las medidas hay que tomarlas de una forma integrada. Y cuanto más integrada, más eficaces. Porque, claro, todos vivimos de un lado para otro, entonces es necesario que podamos tomar las medidas de manera que los que estamos a caballo podamos también cumplirlas en los dos sitios, ¿no? Tengo una pregunta para ti de Guillermo Pérez, otro simpatizante, leo textualmente. ¿Está dispuesto Ciudadanos a mantener a toda costa el discurso centrista, único y pactista en toda España para dar solución a los votantes de las capas medias del país, que son mayoría, pero no encuentran partido que proponga lo que desean? Yo les garantizo a los votantes que sí. Le garantizo a esta persona que pregunta que sí. Inés Arrimadas fue la primera política que giró 2 días después de elegida presidente, que le dijo a Pedro Sánchez que le ofrecía ayuda para aprobar los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, creo que es evidente para todos que los votos de los separatistas de Esquerra no son necesarios. Creo que es un cambio que muestra que Ciudadanos entiende la coyuntura, que Ciudadanos será un partido centrista como lo ha sido siempre y será un partido de buscar soluciones. Nosotros estamos constantemente dándole documentos a Pedro, sugiriéndole al presidente, sugiriéndole nuevas soluciones y lo seguiremos haciendo sin ninguna duda. ¿Puede salir de esta crisis un nuevo mapa político, una nueva aritmética política en el Congreso de los Diputados? Estos grandes eventos cambian el mundo. Después del 11 de septiembre nadie sabíamos qué iba a pasar, pero sabíamos que iba a ser un mundo diferente. Y después de Lehman no sabíamos qué iba a pasar, después de la crisis financiera del 2008, pero sabíamos que era un mundo diferente. Y después de la caída del muro de Berlín también. ¿Quién nos iba a decir que la caída del muro de Berlín llevaría a una moneda única en Europa? Son cosas que son consecuencias que uno al principio no puede predecir. Pero este es un momento de los momentos más históricos que hemos experimentado y quizás el momento más importante de los últimos 70 años. Lo que decidamos en las próximas 2 o 3 semanas afectará al mundo por décadas. O sea que sí, todo es posible. Profesor Garicano, eurodiputado Garicano, voy a hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuándo podremos salir de casa? No lo sabemos nadie, porque todavía los epidemiólogos no conocen muchas cosas muy claves del virus. No saben si va a existir una vacuna, no saben qué resistencia va a tener al verano, al calor. No saben si se puede uno reinfectar o no, cuánto dura la inmunidad. Cuando yo coja el virus, ¿soy un mes, un año o 10 años? Esas preguntas clave no se saben. Si estas preguntas son no, si la inmunidad no dura, si la vacuna no se consigue, si el virus no es inmune a las temperaturas altas, entonces es inmune a las temperaturas altas, perdón, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener vamos a tener una situación continua en la que vamos por periodos de supresión, el virus crece, nos mandan a casa, luego salimos a la calle una temporada y luego nos vuelven a mandar a casa. Ese sería un escenario muy malo, pues un escenario en que sería muy difícil que la economía se recuperara y que volviéramos a tener una vida normal. Realmente la gran esperanza es una vacuna y eso sí, si hubiera una vacuna, pues volvemos a la normalidad, ojalá. Bueno, muchas gracias a Luis Garicano por estar ahí y al pie del cañón, al pie de la inteligencia y al pie de la defensa de los ciudadanos. Muchas gracias por hablar con nuestros amigos, socios y simpatizantes. Mucha fuerza. Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias.